días en Huelva, el hombre que nunca existió. La fascinante historia de una de las operaciones más sagaces y secretas de la Segunda Guerra Mundial. La madrugada del 30 de abril de 1943, un pescador de Punta Umbría, Huelva, descubrió flotando en el mar el cadáver de un oficial británico con un maletín encadenado a su cuerpo, un chaleco salvavidas amarillo y diversos objetos personales. El cuerpo presentaba signos de llevar varios días en el mar. Según la documentación que portaba, se trataba de William Martin, mayor de los Royal Marines, nacido en marzo de 1907. Tras informar al cónsul británico en Huelva, las autoridades españolas se hicieron cargo del cuerpo y las pertenencias del fallecido. En los bolsillos llevaba una carta del Lloyds Bank en la que se le instaba a saldar un descubierto en su saldo, la factura de una joyería por la compra de un anillo y 2 cartas y una foto de su novia Pam en bañador, en realidad, Jean Leslie, una secretaria de los servicios secretos británicos. Entre los efectos personales también había un reloj, cigarrillos, cerillas, llaves, billetes de autobús y 2 entradas para un espectáculo de variedades de Londres. Para la fotografía se usó la de otro militar con gran parecido con el cadáver que sirvió de cebo. Pero lo más interesante estaba dentro del maletín, 2 sobres con información confidencial en la que se identificaba claramente a Grecia y Cerdeña como objetivos de la operación Husky y el gran desembarco que los aliados preparaban en el sur de Europa. En las cartas también se sugería que Sicilia sería utilizada para desviar la atención del enemigo. En realidad, el objetivo real de la invasión era la isla italiana de Sicilia, y William Martin y los documentos que portaba, un señuelo para engañar a los alemanes y sus aliados italianos. Esta operación de engaño, que contribuyó de forma decisiva a la caída de Mussolini y a la derrota de Alemania, fue bautizada Operación Mincemeat, carne picada o picadillo de carne. Hitler cayó en la trampa. Picó el anzuelo. Se tragó entera la carne picada. Mincemeat swallowed whole, carne picada tragada entera, leyó Churchill en un telegrama que recibió durante una visita a Nueva York. La frase en clave aludía al éxito de la operación Mincemeat, carne picada. Solo el primer ministro británico y un grupo muy reducido de su servicio de inteligencia sabían de su existencia. Y de la importancia de que el mismísimo Hitler fuera víctima final de un engaño urdido en Londres y ejecutado en España, en Huelva. Es todavía hoy uno de los episodios más fascinantes de la historia del espionaje internacional, decisivo para cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi empezó entonces a perder la guerra. Y no fue casualidad que lo hiciera en Huelva. El sábado, 30 de abril del 2022, se cumplió 79 años de la aparición de un misterioso cadáver en la playa de La Bota, en Punta Umbría. Un joven pescador, José Antonio Rey María, lo encontró a las 9:30 de la mañana mientras faenaba en un pequeño bote. Vio un bulto flotando en el agua y se lanzó a recuperarlo y subirlo a la embarcación. Se cumplieron 50 años de la aparición en la playa de Punta Umbría, en la provincia de Huelva, del cadáver de un militar inglés que aparentemente había muerto ahogado en el mar. Y decimos aparentemente porque aquel hombre, conocido como el mayor William Martin, ni había fallecido ahogado, ni en realidad se llamaba así. Lo que podría entenderse como un mero suceso fue en realidad toda una operación montada por el espionaje británico contra la maquinaria de guerra alemana y que terminó cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial. En Los Reporteros hemos reconstruido aquella operación contando con testimonios y documentos hasta ahora inéditos en un intento de desvelar este misterio, un antiguo enigma que ha pasado a la historia como el hombre que nunca existió. Si hay una frase que se ha escuchado hasta la saciedad, con referencia a la Segunda Guerra Mundial, ha sido la de que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. El caso que vamos a recordar se ajusta bien a este dicho. Tuvo a Huelva como escenario y más concretamente a Punta Umbría. El tan pocos es, en este caso, un solo hombre, el mayor del ejército británico, William Martin. Según reza la lápida del cementerio nubense de la Soledad, donde reposan sus restos,
Martin nació el 29 de marzo de 1907 y murió el 24 de abril de 1943. Aquel hombre fue un héroe muy singular, pues según se ha sabido con los años, nunca existió con tal nombre. Fue el hombre que nunca existió. En esta misma playa que une las localidades del Portil y Punta Umbría, se encontraban faenando al despuntar del alba de aquel 24 de abril de 1943 varios pescadores que recogían sus redes. De pronto uno de ellos descubrió un cadáver. Se trataba por su uniforme de un militar británico que llevaba atada a su cuerpo una cartera con diversos documentos. Aquel pescador era don José Antonio Rey María, que aún hoy recuerda cuál fue su primera impresión. Don José Antonio, ¿qué recuerda usted? ¿Cómo encontró el cadáver? Pues lo encontré en la mar, que yo trabajaba en tierra en un barco, en la red. Yo no tenía que embarcarme para nada en la mar, porque trabajaba en tierra, pero como era a las claras del día muy temprano, pues yo me fui con los compañeros en el barco, hasta que llegara para tirar otra vez. Y entonces en la mar fue cuando se vio el barco, que no fui yo, el que lo vio primero. Fue otro muchacho, otro hombre que iba en el bote chico. Pero como era muy medroso, le daba mucho miedo y le entraba como un repelo en ver el cuerpo, pues se fue al barco grande y le dijo al encargado del barco que él era un cuerpo y él no podía traerlo para tierra. El encargado que iba en el barco grande, de todos que iba a bordo, preguntó si había alguno que era capaz de traer cuerpo para tierra. Y claro, era gente mayores que yo y ninguno. Yo era un más joven y otro muchacho del EPE, que digo, ¿cuánto para acá el bote? Marqué en el bote para cogerle y digo, yo bombero, pero yo solo no puedo llevarlo. Pero usted ¿cómo encontró el cadáver? El cadáver estaba en perfectas condiciones, lo único que traía el cadáver que estaba encima del agua, porque traía un chaleco, salvavidas, hinchado, y es el que tenía el cuerpo encima del agua. Nada más que tenía en el agua las piernas y los dos brazos, todo el cuerpo encima del agua. Que ha cortado muchísimo, entonces por eso ya lo tenemos para tierra. Entonces, ¿le costó mucho trabajo traerse el cadáver a esta tierra? Un cuerpo, uno solo, en un bote no puede traer la remo. Entonces yo pedí otra ayuda y vino otro muchachillo del EPE también, del EPE, vino conmigo en el bote, él traía los remos y yo traía el cuerpo cogido, arrastrando por el agua. Llegamos a tierra, aquí era el agua y el otro muchacho mío lo cogimos entre los dos, lo arrastramos para arriba y ya lo dejamos para acá, para entregarse a la justicia y la Guardia Civil. Entonces, aquel cadáver no apareció por casualidad en Huelva. Los ingleses conocían bien esta provincia gracias a su presencia desde el siglo pasado a través de la Río Tinto Company. De esa época han quedado significativas huellas en la ciudad, como son el barrio obrero o barrio de la Reina Victoria Eugenia, el Hotel Colón, donde se alojaban los directivos de la empresa, o el recientemente rehabilitado Muelle del Mineral, una estructura de hierro al más puro estilo del arquitecto Eiffel. A finales del siglo XIX, la compañía Río Tinto eligió la playa de Punta Umbría como lugar de convalecencia para los miembros británicos de la plantilla que tuvieran que recobrarse de alguna enfermedad. Con el tiempo, convirtieron esta zona en lugar escogido para pasar sus vacaciones. Punta Umbría pues habría unos 250 marineros, que es lo que había. Ahora, la demasía eran los chalés de los ingleses, que entonces eso, casi toda Punta Umbría de los ingleses, eran los chalés que había. Ya algunos chalés de gente que venían ya a Brenar y eso, que es lo que había, pero Punta Umbría entonces era muy chica. Era muy chica porque no había carretera, ¿verdad? No. El que venía a Brenar a Punta Umbría tenía que venir por las canoas, por los barcos que tiene. Lo que no pasaba de ser un poblado de pescadores se convirtió pronto en todo un pueblo. Río Tinto estableció una línea de transporte fluvial desde Punta Umbría hasta Huelva y todavía hoy quedan allí restos de sus típicas viviendas. De aquellos días siguen en pie también edificios como el Cine San Fernando y un montón de recuerdos entre los más mayores. Yo incluso por llevar una maleta a su casa me daba un duro, a otros 6 pesetas según. Y había entonces aquí tres que tenían burros, para acarrear a los ingleses. Uno era Belmonte, otro Juan y otro Rafael de los burros que llevaba. Esos son los que le carreaban con los burros las maletas y las cosas. Este edificio, que aparece hoy abandonado,
sede del antiguo consulado alemán en Huelva, fue el cuartel general de la propaganda nazi y lugar por el que pasaron todo tipo de confidentes que vigilaban los intereses británicos en la zona. La importancia de esta región en la Segunda Guerra Mundial nos la cuenta un historiador onubense al pie de la tumba de William Martin. A la altura que se desarrollaba la guerra, en el año 1943, sin duda alguna, el triángulo Gibraltar-Tánger-Huelva era de máxima atención para los aliados y para los alemanes, por supuesto. Entonces, Huelva era un punto estratégico, porque no podemos olvidar que desde Ayamonte hasta Gibraltar, mejor dicho, hasta Algeciras, los agentes alemanes tenían desplegado un servicio de espionaje muy interesante, pudiéndose decir que uno de los más famosos agentes alemanes estaba trabajando en la costa. Indudablemente no olvidaremos tampoco a la gente de Huelva, que tenía un gran prestigio en Berlín. Volviendo a la historia que nos ocupa, a principios del año 43, el mando aliado preparaba en África el asalto al sur de Europa para sacar a Italia de la guerra. Se planteó entonces la necesidad de confundir al servicio secreto alemán y hacerles creer que el desembarco se llevaría a cabo en Cerdeña y Grecia, cuando en realidad todos los planes estaban preparados para el asalto a Sicilia. Para ello, la solución que se pensó fue la de que se encontrase casualmente el cadáver de un militar británico con documentos falsos. Se trataría de un correo cuyo avión habría sido abatido por los antiaéreos alemanes del norte de África y cuyo cuerpo sería arrastrado por el mar hasta las playas de Huelva. El servicio secreto británico se puso a trabajar. Se buscó a alguien que hubiera fallecido recientemente de neumonía, cuyos síntomas podrían asemejarse a la muerte por inmersión en el mar. Desde Londres, un submarino, el Seraph, trasladó el cadáver hasta un punto frente a la costa de Punta Umbría. La pleamar hizo el resto. Para hacer creíble su identidad, a aquel cadáver se le vistió de militar y se le puso en una cartera la documentación de un oficial, el supuesto mayor William Martin. En estas fotos extraídas del archivo del Servicio Secreto Británico se ven claramente los efectos personales que llevaba encima y la correa que sujetaba la cartera. Martin portaba, entre otras cosas, una foto de su supuesta novia Pamela e incluso facturas como esta del Club Naval de Londres. En la cartera había unas cartas de presentación al jefe de la flota aliada en el Mediterráneo, de las que se podían deducir los planes de desembarco. En esta, por ejemplo, aparecen dos palabras que fueron clave para que los alemanes pensaran que Cerdeña y el Peloponeso griego serían los objetivos del desembarco aliado. En este caso, Sardina, que en italiano se lee Sardeña y que en castellano es la isla de Cerdeña. Tras recoger el cadáver en la playa, la Guardia Civil lo llevó hasta el cercano caño del Maset, detrás del Portil, y desde allí, en una de las lanchas de pasajeros de la época, hasta Huelva. Aquella lancha, llamada Rápido, todavía hace hoy el trayecto Punta Umbría-Huelva. En la sala de autopsias del cementerio La Soledad se realizó el examen del cadáver. El nieto del médico que hizo aquella autopsia recuerda aún el hecho. Bueno, la primera impresión que ellos tienen cuando entran en el depósito para hacer la autopsia es la vestimenta del cadáver. Existe además el recuerdo de la frase de mi abuelo a mi padre cuando le dice: niño, mucho cuidado que este muerto está muy bien vestido. Entonces, desde el momento que ellos inician la autopsia, el convencimiento que tienen es que aquel cadáver no es un ahogado. Y lo estiman o lo pueden determinar en base a tres cuestiones. Primera es la propia tersura de la piel y del cabello, incluso de la ropa que viste a aquel cadáver, que no tiene aspecto del tiempo que se supone que ha debido estar en el agua. En segundo lugar está el hecho de no aparecer el cadáver con mordeduras de peces o de cangrejos, que por lo visto era frecuente en los pescadores que habían aparecido ahogados por esta zona. Y por último, la determinación del líquido que hay en el pulmón, que ellos pueden determinar perfectamente que no se trata de agua de mar, sino que es un líquido por una enfermedad pulmonar, que puede ser una neumonía o una bronconeumonía o algo de esto. Si sabían que no había muerto ahogado, ¿por qué se escribió en el registro del cementerio que la causa del fallecimiento de William Martin, nacido en Cardiff, Inglaterra, era asfixia por inmersión en el mar? Bueno, ellos no firman la muerte por inmersión, eso es como aparece en el registro civil y en el libro de registro del cementerio. Y imaginamos que eso lo tuvo que hacer cualquier oficial del registro. Ellos firman el protocolo de autopsia, tal como te he dicho antes, diciendo que no ha muerto por inmersión.
Lo que sucede es que tanto mi padre como mi abuelo tienen fama de anglófilos, y realmente ellos eran anglófilos y no estaban en nada de acuerdo con las posturas germanófilas de España, y mucho menos de Hitler, no con la postura de Hitler. Entonces piensan que diciendo que no había muerto ahogado, lo que intentaban era engañar a los alemanes, y entonces no creen el protocolo de autopsia que ellos hacen. Pero realmente ellos siempre dijeron que no había muerto ahogado. Los documentos de Martín se remitieron en primera instancia a la Comandancia de Marina de Huelva y de ahí a la de San Fernando. Antes de mandarlos a Madrid, desde donde eran reclamados por la Embajada Británica, algún militar español, simpatizante con la causa alemana, los fotografió para el servicio de espionaje germano, y de ello da fe esta carta capturada por los aliados en los archivos de Berlín. Para redondear la historia, el Club Naval de Londres notificó al periódico The Times la muerte de su hipotético socio. En la edición del 4 de junio de 1943 del rotativo londinense, se puede leer en la lista diaria de bajas el fallecimiento del mayor William Martin. Como es sabido, en Inglaterra ni el Rey ni el Times mienten nunca. Cabe preguntarse entonces si los alemanes mordieron el anzuelo británico, si fue un éxito la llamada Operación Carne Picada. Bueno, esta pregunta yo creo que tiene una fácil contestación, porque precisamente investigué el asunto en Berlín, en Hamburgo y en otros lugares, y yo creo que la propia historia lo dice. El desembarco se realizó en Sicilia y efectivamente los alemanes no lo esperaban allí, lo cual quiere decir que William Martin acertó. Tal fue su trascendencia que en 1956 esta historia se llevó al cine. El título de la película no podía ser otro que El hombre que nunca existió. En la playa de Punta Umbría se ruedan diversos planos de la película El hombre que nunca existió, dirigida por Ronald Nime, con un grupo de operadores y técnicos ingleses. En el nodo de aquellas fechas se recogió el rodaje de la película, que tuvo como protagonista a Clinton Well, y en la que participaron como extras la mayoría de los habitantes de aquella localidad onubense. Un trabajo por el que cobraron 50 pesetas. Llegaron allí avisando gente para trabajar y a 50 pesetas, entonces 50 pesetas era dinero, pues la gente iba, claro. Bueno, estas mujeres creo que estuvieron ahí también trabajando la película, pero yo no fui. Un enigma que no desveló aquella película y que aún permanece oculto es quién era realmente el hombre cuyos restos reposan en esta tumba del cementerio de Huelva. Contestar a esa pregunta sería desvelar uno de los secretos mejor guardados por la historia de la Segunda Guerra Mundial y por los archivos del espionaje inglés. Yo creo que por respeto a la familia del difunto, del cadáver que se encuentra aquí enterrado, y también por lo acordado con el gobierno inglés en el momento de realizar la operación, el nombre debe seguir quedando en secreto. Sin embargo, recuerdo que un día, siendo director del diario Diel, tuve ocasión de conocer al capitán de un barco ruso, así también como a un agente inglés, y conversando sobre este caso largamente, pudimos llegar a desvelar la personalidad de la persona que aquí descansa. Yo creo que sería muy curioso recordar que hubo un diplomático inglés, Sir David Cooper, que escribió una obra preciosa, donde, leyendo entre líneas, pudiéramos casi imaginar y desvelar, sin saber el que lea esa obra que se refiere a este caso, que la hora de este corazón fue la de un militar inglés que servía en la India. Ciertamente quedan muchos misterios en torno al hombre que nunca existió. Entre ellos uno especialmente romántico. ¿Quién mandó durante años las flores que aparecían cada 24 de abril sobre la tumba de aquel héroe anónimo, de aquel protagonista de uno de los mayores golpes del contraespionaje de la Segunda Guerra Mundial? Un curioso y documentado trabajo el realizado por nuestros compañeros en torno a una complicada historia que parece confirmar aquello de que las apariencias engañan. Nosotros no le engañamos y le citamos de nuevo para el próximo